Bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos una aventura maravillosa y se trata de estar juntos con unos animales espectaculares. Bienvenidos a Aloha Zoo, un lugar espectacular que queda en Cameron, North Carolina, así que debes venir a disfrutar con nosotros. Mi nombre es Rockmari. Y mi nombre es Aquiles, detrás de las cámaras, así que quédate hasta el final. ¡Comencemos! Ubicado en Cameron, North Carolina, a tan solo 1 hora de Raleigh, visitamos el Aloha Safari Zoo. Este es el hogar de más de 300 animales. Allí tienen la misión de recoger animales que fueron previamente heridos, abandonados, abusados, descuidados o que sus dueños anteriores no pudieron cuidar de ellos, y les dan un nuevo hogar al cual tú puedes acceder y disfrutar. Pero ¿cuál es su historia? Lee Crutchfield comenzó el Aloha Safari Zoo hace más de 25 años, después de comprar la propiedad a su exdirector de la escuela secundaria. Su amor por los animales y la visión de proporcionar un santuario a los animales necesitados se hizo realidad muchos años después. Fusionó su negocio de caballos en miniatura y su zoológico bajo un solo nombre para el disfrute del público. Incluso los animales necesitan un refugio, un lugar al cual llamar hogar, donde estén seguros, cuidados incondicionalmente. Esto puede sonar normal, especialmente si eres un amante de las mascotas, pero es una tarea enorme si los animales son exóticos. Lee tiene una misión y tiene una licencia para hasta 500 animales, aunque Aloha Safari Zoo supera los 300. Así es, 300 animales de varias especies, la mayoría exóticos, han encontrado un santuario en un zoológico educativo que Lee y su familia, además de algún pequeño grupo de equipos de personas dedicadas, han trabajado para crear. El zoológico abrió sus puertas al público en enero del 2010. Miren qué belleza esta que está aquí, esperando que le demos comida. Y mira que está allá. ¡Ay, una llama ya acostada! Mira. Hay una llamita ahí. ¡Qué lindo! Bien, amigos, las primeras impresiones es que ya ves que te recibe una cabrita allí esperando que tú le des comida, porque en la entrada puedes comprar un vasito con la comida para que les des. Aunque llevamos un recorrido tal vez como de unos 3 minutos, ¿sí? Sí, más o menos, unos 3 minutos. No hemos visto ningún otro. No sabemos si es que por la hora están llenos de comida, porque estamos llegando literalmente. Están como escondidos, porque mira, por allá va un venadito chiquito, que parece un venadito, pero no, como dice Mariana, no todos son venados. Hay otras especies que tienen unas manchitas blancas en la espalda. Es más, acaban de pasar uno en la esquina y estaba paradito, pero después se escondió detrás del árbol. Pero, y más, por aquí en la carretera, ya van a ver, viene uno caminando exactamente por la carretera. Él va por la carretera normal, como que mira, esta es mi carretera. Ustedes espérense que yo es mi turno. De hecho, hay tips como por ejemplo, no le des comida a los burritos, ni les des comida a, ¿cuál es el otro? A las cebras. A las cebras, porque tienen los dientes muy afilosos y ellos te pueden morder. Y que por ejemplo, las ventanas del carro deben estar o completamente cerradas o completamente abajo, porque las cabritas no sé cuál de tantos, te puede morder el vidrio, así que tienen que estar pilas. Como una especie de ciervo o venadito, la verdad no sé qué es. Ustedes me dirán en los comentarios qué es, pero está chiquito, pero está muy bonita. Y por allá adelante ya van a ver una que les voy a mostrar que va caminando por el medio de la carretera, literalmente. Miren si los animales están tan preparados para esperar la comida, que mira, ellos se paran ahí en las ventanas, esperar que tú les vengas a dar su comida, su cosita. Tampoco les gusta que lo toquen mucho. Ahí viene una más y le podemos dar algo a este. Se acercó aquí a buscar su comida, Mariana le está dando, miren. Qué lindo, la verdad es que están muy domesticados. Inclusive tienen un cereal en la orejita, ¿verdad? Están marcados, o sea que no es que se lo pueden venir a robar, o me imagino que para llevar las cuentas de cuando están enfermos y de que quién se enfermó y quién no, están marcaditos por la asociación de aquí. Pero qué lindo, la verdad es que verlos tan cerca es impresionante. Aquí viene otro, y otra cosa era que ellos decían que, por ejemplo, dejes comida para los demás, o sea, que le des, por ejemplo, uno a cada uno, porque al final hay otros animales que podemos caminar y están más encerraditos. Así que no es esta parte de safari como la que estamos pasando, sino que también hay una parte como más zoológico, que entonces vamos a ver ahorita al finalizar el recorrido. Así que quédate por ahí, por este video, si te gusta todo esto que estamos haciendo muy natural, para que puedas disfrutar con nosotros este recorrido, que es la primera vez, así como tal vez sea la tuya, y lo estás disfrutando por aquí por nuestro canal.
Miren, chicos, ahí está el macho de la manada de venados que está acostadito ahí, ver si lo pueden ver. Ahí pasa que no se mueve y se camuflajea. Oh, allá está uno acostado en el pasto. Miren. Sí. Está la hembra con su bebé, que está acostadita ahí. Ojalá la cámara puedan verlo, pero la verdad es que están hermosos. Y por allá va la manada. Vamos a acercarnos a ver, cuando demos la vuelta, a ver si podemos ver bien de cerca la manada. Está uno chiquitito frente a nosotros, literalmente esperando. Y aquí vienen las otras, son como cabras montesas, o no sé qué tipo de animales son esos. Ustedes déjenos aquí en los comentarios cuáles son. Y ahí está la hembra de Bambi, mira, acostadita. Miren estos chiquititos que les voy a mostrar aquí. A ver. ¡Ay, Dios mío! Recuerden que cuando vengan por aquí tienen que manejar con cuidado porque se camuflajean. Ese se nota que literalmente acaban de hacer. Las paticas le tiemblan todavía. ¡Ay, qué hermoso! Mira, miren esa manada, qué bellos. Así que ya saben, otra vez les recuerdo, manejar con cuidado. Ahí está una manada, obviamente otra familia de venaditos, pero llegó un bisonte enano. Esos son bien raros. Corazón lo tiene aquí, son de bastante conservación, porque en la naturaleza casi no hay. Solamente de los grandotes, los gigantes son los que hay. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito. ¡Ay, le vino a pero quitar mira, el arco, el espacio! Se vino a acostar y le quitó el puesto a los venaditos, chicos. Qué abusadores. Vamos a acercarnos para verlo más de cerca. Ya la naturaleza. Mire, ese logró darle comida a él. Vamos a ver si nosotros también podemos hacer lo mismo. Vamos a ver si se acercan, porque son un poquito nerviositos los venaditos, pero vamos a ver. Saben que las hembras son las blanquitas, ¿no? Y los machos son los que están oscuritos. Ahí te viene a pedir comida. Dale, nana. Mira, aquí viene una a darle comida. Vamos a buscando su comidita. ¡Qué Oh. linda! Mira. ¡Wow! ¡Qué tan cerca lo puedes tener aquí! ¡Qué linda! Uno, mami, uno para guardar Mira, para los mira. demás. Y son chiquitiquiticas, ¿no? Bueno, tienen que el tamaño un poquito más grande que un perro grande, pero la verdad es que son chiquititas las hembras. El macho está muy acostadote allá. Miren, y vino otra, creo que es una adolescente, esa que está ahí de oscura. O un adolescente, porque no le salieron los cachos todavía las manchitas, pero qué fascinante venir a este lugar. Miren, se acercó otra a buscar también su parte, porque la que estaba comiendo, la primera que está allá, ella también vino buscando su parte. Y aquí creo que tenemos el macho, que le dije ahorita al adolescente. Pero hay que Ahora esperar. se nos puso al frente. Sí. Ahí viene, a ver si se acerca, a buscar su comidita también. Qué lindo está este lugar. Me encanta, amigos, la verdad. Altamente recomendado que vengan a ver este lugar. Y está a pocos minutos de Raleigh, ¿ok? Mira, amigo, ese que está ahí en el medio, ese es el bisonte enano, mira. El abusador que se está comiendo el pasto, que es la cama de todo, él se está apoderando. Siempre hay un abusador, hasta en la naturaleza. ¿Por qué te estás comiendo la cama, chico? Si eso es para dormir. Tu comida te la damos nosotros. Oh, mira, ahí está el papá de los Bambi, está muy acostadote, durmiendo la siesta, no quiere saber nada de la gente sí, está fastidiosa. dormidito. Dormido, ¿qué tal? Bien, amigos, y vamos a hacer una pausa en este mundo de safaris y animales en zoológicos para recordarte que si te gusta todo nuestro contenido, por supuesto, recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Es totalmente gratis, así que hazlo ahora y, por supuesto, activa allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de ahora lugares maravillosos como los zoológicos. Acabamos de encontrar aquí unos antílopes que son esos que tienen como los cachitos, diría Aquiles, como unas agujas hacia arriba. Aquí les dice que esos tal vez no se van a acercar a comer. Pero aquí tenemos otro bebecito que como son tan chiquitos, obviamente no pueden llegar a la altura de la camioneta. Pero mira, hay que manejar con mucho cuidado. ¡Ay! Y aquí están unos burritos que son unos de los que no pueden darle comida porque tienen los dientes muy afilados. Y resulta que aquí en medio de la carretera, bueno, que estamos pasando por el lado, está uno que tiene como frío, no, se está revolcando en la arena, pero tiene una tembladera, yo creo que es por las moscas. Miren qué tal. ¡Ah, mira que él dando vuelta! ¡Oh, my Mira, aquí están otros. Una de las recomendaciones que nos dicen apenas llegan aquí es que tengas paciencia, porque hay mucha gente se quiere tomar la foto, para que están grabando videos como nosotros, y si la cola literalmente se detiene. Mira, esa cola está detenida ahí, así que ármense de paciencia, esperen su turno, porque no hay manera de salir de aquí. Vimos que la persona salió por ahí por una ruta que no debió. Así que nuestra recomendación es que, de verdad, como dice la gente, tengan paciencia, porque esto es para todo el mundo. Se va a llevar su tiempito, y yo sé que muchos quieren venir y hacer las cosas rápido. Pero yo también leí en las recomendaciones, como en las reglas, que si tú quieres tomar como la foto perfecta, ponte a un lado y dale paso al que sigue, porque tú, de hecho, lo que dice exactamente es, tú no sabes si esa persona tiene el mismo tiempo que tú para dedicarle a tomar la foto exacto. perfecta. Así que cuando vengan,
si quieren tomar, o sea, si saben que van a pasar más de 2 minutos, por favor, pónganse a un lado, tomen la foto, vean, pero recuerden que no se pueden bajar del carro. Y ya saben, los vidrios importante. O bien cerrados o bien abiertos. O bien abiertos. Ah, y otra cosa es que si el que está parado al frente es un animal, acuérdense que ellos son los dueños de esto, te tienen que esperar hasta que ellos se quiten. No lo puedes estar rodeando porque tú no sabes la reacción que puede tener y se lanza bajo el carro y tú lo pisas y ya, hasta ahí llegó y hasta puedes terminar tu preso o una multa. Espérense que el animal se quite. Allí están los otros candidatos a los que no le deben dar comida, que son entonces las cebras. ¡Uy! Se acaba de hacer pupú. Pero déjenme decirles que a pesar de que están en su hábitat natural, que hacen sus necesidades, no huele. Cuando tú bajas los vidrios, la verdad es que no hay aquel olor que sea insoportable, no. Es más, yo creo que ni huele, ¿verdad? No huele a nada. Literalmente está, como está al aire libre, muy abierto, la verdad. Está bueno, tal vez acaba de pegar un poquito el olor, pues no, porque él lo acaba de hacer, pero no es que pegue tanto. Y qué hermoso, yo nunca había visto, creo que una cebra así tan de cerquita. Están bellas y gorditas, o sea que comen bastante bien. Y aprovechando que estamos en verano, que todo está seco, puede venir cualquier tipo de vehículo, camioneta, carritos pequeños. Es más, hemos visto carritos súper pequeños, pero te viene un Toyota de esos hackpack que son bajiticos, chirriquiticos. O sea que si ese carrito puede venir aquí y dar su vueltita y hacer su tour, cualquiera lo puede venir a hacer, así que ya saben eso, no se preocupen si no tienen una camioneta. Bueno, y otros que se atraviesan a cada ratito son estas manadas de patos, porque hay una laguna más allá. Y vamos a pasar al frente de una cebra, ¡qué hermosa! Recuerden que no deben alimentarla. Si ella se va a acercar un poquito, obviamente yo voy a subir el vidrio, pero gracias a Dios no se acercó. ¡Qué belleza! ¿Está gordita o está embarazada? ¿Ustedes qué opinan? Y de este lado tenemos una especie como de vacas, pero tienen los cuernos enormes. Yo creo que son esas vacas las que llaman vacas africanas. Pero ahí también vemos como el bisonte chiquito, con ellos ahí. Pero la verdad que los cachos son enormes, amigos. El safari no se hace responsable de los daños a los vehículos, ¿oyeron? Así que, chicos, si ese bisonte, que lo acabamos de ver, se acerca a tu carro y se recuesta y te lo raya, el safari no te va a pagar nada, ¿oyeron? Así que eso es parte de esta aventura. Bien, aquí tenemos otra cebrita más pequeñita. Y si ella se acerca, yo voy a cerrar, pero miren qué hermosa. ¿Saben qué me parece súper raro y extraño? Que la piel sea como que la pintaron así con un lienzo, así con delicadeza, con un pincel. Se ve extraordinario. La vaca enorme que venía ahí, miren, enorme la vaca que pasó por allá atrás. Ese que está acostado ahí, de color amarillo, es un bisonte, solo que está muy jovencito. Porque acá está un bisonte jovencito, de los enanos, pero ese que está ahí es un bisonte de los grandes, solo que está súper joven, no ha crecido lo suficiente. Wow, no me había percatado, y como estaba acostado contra las vacas, wow, están peleando ya con los cachos, miren. Aquellos dos están peleando. Oh my God. Acabo de escuchar el golpe y yo, ¿qué es lo que acaba de sonar ahí? Mira, están peleando. Pero ¿qué pasaba ese grandote peleando con el más chiquito? Mira, el venado no tiene, ay, mira. No tiene tamaño. Oh, es que hay un bebecito recién nacido también ahí, miren. A esos chiquititos que está ahí, es un bebecito que está entre ellos peleando ahí, mira. No sé si es que es el bebé de la vaca y cree que el venadito le va a hacer algo, entonces están peleando. Pero mira, ¡wow! Pero qué agresivos son, no sabía que eran tan agresivos. Bien, amigos, por fin llegamos al área, después de un larguito aquí de espera, al área donde están los camellos. ¡Qué enormes son! Miren, vean la perspectiva de ese camello que está allí y esta camionetita que está acá. ¡Qué maravilla de animal! Obviamente este no lo habíamos visto así de verdad en vivo y miren, sorprende. Si le ven así como el lomito, y son bien pacíficos, la verdad. Esta gente lo está llamando así como que fueran perritos los que están delante de nosotros, pero ellos como que no prestan mucha atención. Miren, aquí tenemos ya en vivo, así más de cerquita al camello. Aunque el señor se va, señor camello, ¿puede volver por favor? Para que los amigos de Cheverelay lo puedan ver más de cerca. Bueno, ahí está, miren. Es una mezcla, no sé, entre caballo, vaca, algo así, y jirafa. ¿Ustedes qué opinan? Hemos visto varias casas alrededor, obviamente vamos a ver si es que son los dueños o son los cuidadores.
claro, como ven, están como acercaditas, así que para que los animalitos que están por aquí no traspasen. Digo, miren este que está aquí bañándose, tomándose una ducha. La verdad que es el único blanco que hay, no sé si es hembra o macho. Son enormes y están hermosamente cuidados. Mira él echando su duchita, porque ya hoy estamos a 80 grados, así que digo, me toca mi baño, vámonos. Bien por los cuidadores de este zoológico, este safari, está espectacular. Y miren, hay tortuguitas ahí. Y son de esas mordelonas, pero que me imagino que no muerden a los camellos porque son muy grandes. Pero la verdad es que está súper bien este lugar para venir a pasear con los niños. Miren la cola todavía de carros que hay. Vamos a ver qué hay detrás de esta colina, porque aquí es donde los carros más se estancan. No sé por qué, vamos a ver. Aquí tenemos otra de esas vacas enormes que yo, pero es como la más dócil. Todo el mundo se detiene ahí a darle comida a ella y ella mete la trompa inclusive dentro de los carros. La acabamos de ver ahorita metiendo la cara en el Corolla que vaya, que es el Toyota. Ella mete su trompota porque todo el mundo le ofrece comida, así que vamos a ver. Y esta cebra también, mira. Y esta cebra también, miren ese. Mira, va a meter la trompa dentro del carro porque ella agarra directamente desde el pote. ¿Ok? Qué bello ese animal con los cachos enormes que tiene. Bueno, amigo, nosotros vamos a tratar de movernos un poquito más rápido porque ya van a cerrar las 5 y ya son las 4 y algo. Mira. Pues llegamos ahora a una parte que es bastante abierta y entonces encontramos a estas llamas aquí bellísimas y por allá como una manada de llamas, pero están mezcladas con ciervos, con venaditos, avestruces, o sea, aquí ellos están bien diversos, así que vengan preparados a ver y toda esta variedad de animalitos que hay aquí. Bien, aquí las niñas van a tratar de darle comida a esta llamita que está aquí, pero como hay tanto en el piso que muchos le han lanzado, pues no sabemos si ella vaya a querer un poco de nuestro envase. Ahí va a comer. Dale, mami, dale. Mira. Qué linda. Ay, se rebota porque es que aquí vienen otras más. Aquí vienen otras. Miren qué hermosa. Mira qué linda esta negrita que está aquí, la marroncita, qué linda, mira. Ahora sí. Ahora están de este lado, mira esta marroncita, qué linda está. La verdad están bien cuidadas, se ven saludables. Inclusive creo que están peinadas. Creo que le peinaron el pelo porque está como rastrilladito el pelito, mira. ¿Qué tal? Qué bonita está. La verdad es que vale mucho la pena. Los niños están gozando un montón. Hemos visto cómo todos los niños se divierten, se ríen. Cómo le meten tan enana un poquito de comida. El Mariano le va a tratar de dar un poquito de comida a ver si ya viene. Está llena, ya está llena. Ha comido bastante. Todos le han dado bastante. Mira cómo levanta la patita. Qué linda. Pero lo que sí estoy viendo es que está como peinadita, ¿no? Porque tiene como... O a lo mejor cuando le cortaron el pelo se lo hicieron en diferentes direcciones. Y levanta la patita porque hay muchas moscas, entonces le molestan las moscas. ¿Quiere un poquito? ¿O no va a querer un poquito? Mira, aquí detrás está uno que tiene los dientecitos como medio montañitos. Se ve súper gracioso. Ahí se me vuelve al vidrio. Mira, es que linda es. ¿Se te lambe la cámara? ¿Te imaginas? A ver si lambe la cámara. Mira, me tiene un peinado que, bueno, amigo, ¿a qué peluquería fue usted, caballero? Ay, sí, nice. El avestrucito tiene la patita mala. Ahí viene el avestruz. Ahí tiene la patita mala, pobrecito. Recuerda que esto es un centro también de ayudas para animales, ok. Aquí los rescatan y los atienden. También buscando sus partes. Dale un poquito más. Dale. Oye, mira cómo come el avestruz. Uy, pero este se come. Esta sí, se va a acabar, no va a acabar el pote. Va a acabar con el pote, no nos va a dejar para los demás. Esta señora... Se los traga, literal. Sí, los traga entero, ya se lo acabó. Ya. Ay, se acabó. Mami, no hay más. Qué lindo. Y se queda viendo como que, en serio, ya. En serio, ya. Hay más. Bien, a los que sean de Bolivia, de esos países altos donde hay llamas, ¿nos pueden decir si esta colita esponjosita es que son los varones y las que no tienen la colita levantadita esponjosita son las hembras? O al Porque contrario. La verdad que son distintos, la verdad. Hemos visto los que estaban allá atrás dándole comida y estos son los que tienen la colita más esponjosa, parecen unos conejitos. Muy lindo, la verdad. Y allá están los bisontes metidos en su charquito de frío porque ya llegó verano y están perdiendo la piel, o sea, la piel de invierno ya la están perdiendo. Por eso que están metidos en su lodo porque está frío. Miren lo de cerca, qué bonito está. No bajamos los vidrios en este momento porque como ya el avestruz acabó con nuestro pote, no tenemos nada que ofrecer, entonces se van a acercar las pobrecitas y no tenemos nada que dar. Así que vamos a mantener los vidrios arriba para filmárselo a ustedes y disfruten que la verdad está hermoso. Mira esta parte aquí como está lleno de animales, mira. Mira esta blanca que viene aquí. Literalmente un safari africano porque mira la cantidad de animales que hay.
Todos están reunidos aquí en esta esquina. Inclusive allá está el bisonte comiendo también bastante. Lo que pasa es que ya las personas a estas alturas de tantos animales que han venido ya se les acabó la comida que compraron, porque obviamente la comida no es gratis, no te la regalan, tienes que comprarla. Así que vamos a seguir adelante. Mira, ahí viene otra vez la llamita blanca buscando. Oh, Está sorry, no tengo. Ya no tenemos que darle por el chiste. Una chiquita con un peinado bastante particular. Y le digo, Romero, se parece al copete mío. Punky. Tiene un punky ahí muy bonito. Y mira, ya se paró uno de las vacas, o es un bisonte. Oh, wow. Si alguien reconoce ese que está ahí, por favor, déjenos acá en los comentarios qué animal es ese que va ahí caminando. Pues mira, ahí está el bisonte blanco que estaba acostado. Ahora, miren, lo pueden comparar. No son tan grandes estos de acá, son los pequeñitos. Como dice Romero, en el zoológico de North Carolina, el zoológico más grande de Estados Unidos y del mundo, sí están los grandotes, pero y tú no te puedes acercar a ellos. Estos son más pequeñitos, son como más de establo, diríamos. Sí, exacto, son más pequeñitos. Más pequeños, pero son hermosos y son una copia en miniatura de los grandes. Así que, miren, lastimosamente ya a esta hora ya está a punto de cerrar, a las 5 de la tarde cierra el zoológico y ya las personas no tienen mucho que comer o que darles de comida. Entonces ya se acercan como por último momento, pero lastimosamente ya no tenemos más para darle. Literalmente rodeando ese carro, todos se levantaron a buscar comida y son bellos, la verdad. No son gigantes, pero son muy bonitos. Vale la pena, mucho la pena venir aquí, amigos. Ay, Mira, Dios. aquí está la cámara pitando que se están acercando los animales, miren. Literalmente el sensor de proximidad nos está diciendo hay un animal o una persona cerca. Vamos a movernos por acá para ver. Miren lo bello que está pidiendo comida y nosotros no tenemos nada que darle de comer por el chito, Dios mío, pero ¿por qué no me dan nada? Cuidado que hay uno allí. Sí, ya lo vi. Este chiquitico que están aquí, mira, es que el sensor de proximidad. Como que mira, no nos va a dar nada, ¿vale? Por eso sí. Vamos a tratar de movernos lo más posible, porque la verdad ya no tenemos más nada, no tenemos comida ya que darle. Ya se levantaron los bisontes, miren. Ellos dirán Ya ya. están haciendo su desastre con arena ahí, pero bueno. Vamos a tratar de llegar a otro sector donde hay más animales, pero está espectacular este lugar para venir con niños. Sí, no sé si nos va a dar tiempo hacer el recorrido de donde están todos así con el enjaulado, porque cierra a las 5 y ahorita faltan 20 minutos, entonces no sabemos si nos va a dar chance. Por supuesto, si nos da chance es lo que van a ver aquí más adelantito en el video, pero no te vayas porque todavía hay mucho que recorrer. Mira, esta llamita vino buscando lo último que nos queda, son apenas dos que nos quedan. Así que Sofía se los está dando para que se lo coma. Qué linda, mira, ahí está como buscando a Romari. No. Súper linda. Que ella se ríe, mi amiguita. Bye. Bye, nos vemos en el próximo viaje. Pues ya vamos saliendo de la parte del safari, ahora vamos a ir a ver si nos da chance estos 15 minutitos de recorrer un poco aquella partecita que está por allá, que es donde están entonces los amiguitos en jaulas. Bien, amigos, mire, ahí están las jaulas de las jirafas. La verdad son enormes, son bellísimas. Vamos a tratar de pararnos a ver si nos da chance de verlas más de cerca, pero es por si acaso no nos permiten ya bajarnos y grabar la parte de la parte donde están cerrados los animales. Pero queríamos presentárselos, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para que nos dé chance correr y ver esos otros animales. Bien, amigos, ahora sí vamos a ir al zoológico como tal, la parte cerrada. Mira, se llama Aloha Zoo. Espero que lo disfruten. Vamos a ver cómo se ve por dentro. Bien, amigos, en la parte de adentro también hay llamas, mira, chiquiticas, porque si no los quieres ver allá en su hábitat caminando, aquí las puedes ver, mira. Súper bellas y esta, mira la cabecita esponjosita. Así que tienes esta opción de venir aquí adentro y ver todos los animales que están en la jaula y casi son los mismos que vas a ver allá afuera. Así que, pero también la experiencia de ir con ellos es muy excelente y muy bien porque puedes tocarlos, inclusive algunos, y darle de comer, interactuar con ellos, súper bien recomendado para los niños. Y como pueden ver, hay diferentes food trucks en las que pueden ustedes comprar y luego sentarse en esta área que está acá como para comer, hacer tipo picnic. Así que pueden disfrutar muchísimo. Uf, y huele muy rico, la verdad. Y miren, cabritas, también tenemos chivos, cabras, ¿cómo la conocen en tu país? Aquí hay un corral enorme con todas ellas aquí, miren. Y aquí están súper cerca, miren esos ojitos. Mira esta, me quiere golpear, mira. ¿Tú quieres golpear ahí la tela? Mira. Se secaron todos porque como están acostumbrados a que les den comida, la verdad, son muy bonitas. Están súper lanuditas, gorditas y bien cuidadas. Oh, mira la chiquitica que está allá abajo del puente. Y esa chiquitica que está ahí. Se nota que hay animales recién nacidos aquí, que eso me encanta porque se están reproduciendo. Y eso es bueno para el hábitat
que estos animales aquí en North Carolina. Belleza de cola. Hermosísimo, la verdad es que nunca lo he visto tan cerca. Miren esa colota, bellísimo. Miren, miren, se viene. Si son un poquito agresivos, espero que no, pero la verdad es que es súper lindo. Qué belleza de colores tiene ese pavo real. Y aquí vemos que hay un establo donde hay unos animales en cautiverio también. Vamos para allá. Como cuando los tienen guardados para cuando acaban de resignarse. Miren, qué belleza de ellos. Están resignados y la mamá los está cuidando, miren, para que no los toquen. Qué lindura de animalitos, la verdad. Miren, aquí también está una llama que tiene su bebecito cuidadito ahí, por eso es que no se mueve para que no se le acerquen mucho a su bebé. Qué lindo están todos los animales aquí. Miren, qué belleza de animal. Bien, amigos, miren, aquí está otro animal que no hemos visto por ahí afuera. Creo que es una especie de venado o de llama pequeña. Mira, qué bonita es. Súper peluda, grandota. Qué belleza de animal. Vamos para seguir más adelante porque ahora está llegando mucha gente y hay bastante, el olor es fuerte porque ellos están aquí viviendo literalmente. Así que vamos a seguir porque miren lo que está allá adelante. Y miren lo que estamos aquí, este es el área de las aves. Miren este loro guacamaya, ¿qué será este? Si amigos, si saben qué animal es este, por favor déjenlo en los comentarios. Miren amigos, hay como hámster aquí, son esas ratas que las usan para como mascotas. Bueno, aquí también las están cuidando y viendo, mira que hay más. Están gorditas y grandotas. Oh, y aquí hay un zorro del desierto. Mira, está acostadito en esa maquita ahí. Qué bonito, déjame ver si lo puedo ver. Ay, en el piso está otro. Hay zorrillos, hay zorros del desierto, que son animales como parecen familias más de los canguros, aunque no lo crean. Y están aquí también en cautiverio. Bueno, si estamos en el área de los reptiles, mira, esto es una especie de gecko del desierto. Vamos a ver qué otros animales tienen aquí escondidos. Porque los tienen apartados, obviamente, porque algunos son peligrosos. Mira, aquí tenemos la primera víbora que encontramos. Si saben el nombre de ellas, nos las dejan saber por acá por los comentarios. Una iguana gigantesca que está ahí. Miren, grandísima. Y aquí tenemos otras más pequeñas, pero estas son como geckos o esto creo que es el que llaman el demonio del desierto, que bota como sangre por los ojos, si mal no recuerdo. Bien, amigos, miren lo que está ahí. Creo que es el animal o el reptil más grande que hemos visto hasta ahora. Es gigante eso que está ahí. Vamos a ver si ustedes saben el nombre, déjenlo por aquí en los comentarios. Bien amigos, ahora llegamos al área donde están los monitos y hay una gran variedad de monos, diferentes estilos, no, diferentes razas. Y por supuesto le hicieron esta toma, esta casita de aquí, están estos aquí enjauladitos, luego en la parte de arriba hay como un pasadizo, hay como un puente y entonces después está toda esta parte donde ellos pueden columpiarse, pueden brincar y por supuesto tienen otra parte aquí como una casita. Bien amigos, ahí va un mono araña, los conocemos porque tienen los brazos larguísimos, son expertos en columpiarse como los demás. Mira, está otro que está columpiando, pero esto que está acá abajo es un colobo. Son muy conocidos en Sudamérica porque son los que pegan unos aullidos que parecen unos, como que estuvieran matando a alguien, parecen como unos lobos. Bueno, ellos son esos famosos monos que pegan esos gritos enormes y hacen retumbar la selva completa. Y uno piensa que es un animal más grande y la verdad que son ellos. Y miren qué preciosura nos acabamos de encontrar. Miren quién está aquí. La jirafa bebé, mírenla, qué hermosura. Mira, se fue para adentro, aunque la pequeñita está por allá. Está recostada del poste como rascándose. Mira, vamos a ver si nos hacemos una toma más cerquita. Ella está ahí rascándose. Esta es la parte de la jirafa, ¿ok? Miren quién viene ahí. Miren esa bellezura de jirafota enorme. Son bellísimas, miren, grandotas. Y obviamente ya están acostumbrados a los seres humanos. Así que cuando te vengan acá, van a poder meter en la manito y darle comida y todo. Miren, qué belleza de animal, espectacular. Miren, miren. Lo que pasa es que ya no tenemos galletitas que darle y nada que darle, pero ellas son muy amables. Le lambe la lengua con la mano a la señora. Qué belleza. Voy a tratar de acercarme a ver qué tan dócil es. Oh, es súper linda. Está buscando comida, obviamente. No tenemos más comida que darle, pero es súper bella. La verdad es que la sensación de tocarla es como que tú estás tocando un caballo, literalmente, pero la lengua la tiene súper suave, porque me lambió la mano. Y es súper linda, mira. Lo que pasa es que ya está acostumbrada ya a que uno le esté dando comida y la lengua la tiene como lija, como de gato, más o menos. Pero es súper linda, la verdad, súper linda. Mira la grandota y hermosa que es. Mira, buscando un poquito más de comida. Y aquí viene la chiquita, mira. Aquí viene la chiquitica también. Bueno, la chiquita entre comillas, porque la verdad es que es súper grande.
Están muy bien alimentadas los colores, se nota por sus colores que están bien alimentadas, no están opacos los colores, o sea, quiere decir que tienen bastante vitamina. Y miren la chiquitica por aquí. Hola, hi baby. Súper linda. Miren ese que está aquí, es un patas blancas, la verdad que son súper inteligentes y súper interesantes los amiguitos, miren. Pero acá tenemos uno que son bastante extraños, lo voy a tratar de mostrárselo, a ver si puedo hacer un zoom que alcance. Ese que está ahí, en el medio, es un mono de la nieve de Japón. Mira, voy a tratar de buscar aquí la placa para que lo vean. Mira, esos que están aquí, es ese que está allá, aunque nos está dando el espado así como que hoy no quiere nada con nosotros. Y por lo menos aquí está un macaco, está la jaula y allá está el macaco, muy sentadito él, pasando un rato agradable así como que ¿qué hacen estos humanos aquí viniendo a visitar? Que yo no les he invitado. ¿Lo reconocen estos amiguitos de la película Madagascar? Bueno, aquí están, miren ellos con la colita levantada y ya están sus otros amigos muy sentados y acostados, pero este sí se acercó a buscar algo de comida. ¡Wow! El amigo, ¿recuerdan el colobo? Mira los gritos que está pegando este colobo. Suena como una alarma. Sí, está como que ya, no sé si está esa manifestación de estrés, pero miren, vamos a tratar ya de filmar los últimos animalitos antes de irnos. Y la verdad que tener estos tan cerca, wow, sí vale la pena mucho venir aquí, mucho la pena. Y miren, aquí están unos cuatís. Estos animalitos se caracterizan porque ellos lavan todo lo que se van a comer. Miren, ahí está fregando su ropita, su colita. Bueno, todo lo que ellos se van a comer, lo lavan. Así que eso es lo fantástico de estos animalitos. Miren la trompita larga que tienen. Obviamente están acostumbrados a las personas, por eso está aquí. Qué lindo, la verdad. Lastimosamente, ojalá pudiéramos verlos en su hábitat natural. Pero bueno, si aquí los van a cuidar, aquí los vendremos a ver. Miren lo que está aquí también. Es una cebra de estas mezcladas con burro, no me acuerdo el nombre, pero es una mezcla entre los dos animales, entre una cebra y un burro. Ve que tienen las rayas, pero la cara de un burro, a pesar de que pueden decir que las cebras tienen cara de burro, no la tienen tan parecido. Este sí. Pero detrás de mí, lo más maravilloso es ese enorme tigre que está ahí durmiendo en la tabla. Miren, está muy acostado agarrando el sol, pero es enorme. Y también está aquí, miren cómo se venea. Está pasando su siesta, esperemos no molestarlo mucho. Y otra sorpresita, amigo, mire, hay canguros aquí en este lugar. ¿Qué tal? Ni siquiera el zoológico el más grande que North Carolina lo habíamos visto. Aquí lo tienen, mira. Están muy acostadotes ahí, pasando un buen rato. Qué agradable, qué lindos animales son estos, miren. Parecen unos conejos, pero con colas gigantes y colas larguísimas, miren. Están muy acostaditos, pasando su rato. Y allá, la verdad, se ven bastante saludables todos, bastante saludables. Vamos a ver qué hay aquí. Oh, aquí están otros. Me acuerdo que estas bolitas se conectan. Están otros de los de Madagascar que vimos. Y por supuesto una cabrita. Creo que estos están aislados por su cuenta. Los tienen aparte de forma más natural. Qué linda. Y claro, aquí están los lémures. Mira, que es el nombre que no me acordaba, si se dieron cuenta. Es un lémur. Mira, jugando con su palito. ¿Qué tal? Y la de arriba lo veo así como que, ¿qué estás haciendo con ese palo, vale? Suelta ese palo, niño. Bien, amigos, ¿reconocen este animalito que está aquí? Todo el mundo lo conoce por su nombre científico, es capibara, pero en Venezuela le dicen la danta. No sé por qué le decimos danta, pero mire, es ese roedor enorme que está ahí. Mira, Rosmarie va a pasar por ahí atrás para que vean el tamaño. Nada más, vean la diferencia entre el tamaño de ese roedor y el tamaño de Rosmarie que está allá atrás, mira. Es inmenso, chicos. Pero la verdad es un herbívoro muy bonito. Mire, come fruta y come, creo que zanahoria también le dan. Qué bonito animal también. La verdad es que no pensamos que un animal latinoamericano estuviera por aquí, pero sí, aquí también tienen uno. Bien, amigos, y después de ese recorrido maravilloso por el área de safari y luego caminando por el área de zoológico, queremos agradecerles por llegar al final de este video. Espero les haya gustado esta nueva aventura y por supuesto tenemos que recordarles que si les gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es totalmente gratis y es obviamente suscribiéndote al canal si no lo has hecho y por supuesto activar allí la campanita para que así YouTube les notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de lugares maravillosos como este zoológico safari.